días a todos y a todas. Esta mañana, Señor, saludarles, especiales para ustedes, para las familias, un bendito de amigos, incluso los que viven separados durante todas las semanas ellos los compromisos también brevemente tuvimos deben estar esta mañana con ustedes, pero por su esfuerzo pastoral, por colocar a la Iglesia en una necesaria dinámica de renovación bajo la acción del Espíritu y por su iluminador magisterio al que nos adherimos fielmente. Por eso el libro hemos dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre la encíclica Laudato Si y sobre la exhortación apostólica Possiderat Amoris Laetitia, procurando captar la novedad evangélica de ambas y buscando juntos formas concretas de actualizarlas en Centroamérica. La encíclica Laudato Si nos exhorta a detener la depredación irresponsable de la creación a causa de intereses económicos egoístas, promover un modelo de producción que asegure bienes naturales para todos y para las generaciones futuras, asumir un estilo de vida más sobrio y vivir seguro
una ética económica fundada en el reconocimiento de que todas las criaturas surgidas del amor creador de Dios existen relacionadas, por lo que cada una debe ser valorada con afecto y admiración, haciendo inseparable el cuidado de la creación, la justicia social y el compromiso por la paz. Aunque sea tratado de un fenómeno natural, el paso del huracán Otto en estos días por Panamá, Costa Rica y Nicaragua, nos ha preocupado la mente y nos ha llevado a orar por las poblaciones afectadas y al mismo tiempo nos ha hecho preguntarnos si los efectos de este huracán no se habrían podido mitigar si tomáramos más en serio la doctrina de la lealtad. La exhortación apostólica apostolar Amoris Laetitia es un verdadero evangelio del amor que nos lleva a redescubrir desde Cristo el gozo de amar y la belleza de la vida matrimonial y familiar. Asumimos con gozo el camino pastoral que nos propone el Papa Francisco en esta exhortación y deseamos que todos nos comprometamos a implementarlo en nuestra Iglesia y América Central. Estamos convencidos de que el anuncio del Evangelio no debe ser teórico ni desvinculado de la vida real de las personas y de las familias. Por eso, optamos por una pastoral matrimonial y familiar que, sin disminuir en nada el ideal de la vida cristiana, haga posible una gradual asimilación de las exigencias del Evangelio. Inspirados por la compasión hacia las personas y las familias, sobre todo las más frágiles, a quienes debemos acompañar con misericordia y con un discernimiento amoroso que sepa encarar la verdad evangélica en la vida concreta y ayudarles a integrarles en el gozo de la vida de la iglesia. Algunas preocupaciones pasadas. Hemos dialogado con Sofía y América Central con preocupación, pensando en tantos hermanos y hermanas nuestros que se ven obligados a dejar nuestros países buscando un futuro más seguro y libre. Los centroamericanos que dejan nuestros países como migrantes, los hermanos extranjeros que miran a tierras centroamericanas o transitan por ellas, ocupan un lugar especial en nuestro corazón de pastores y en el corazón de nuestra iglesia. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia y que caen en redes que atrapan y destruyen siempre a los más pobres. Papa Francisco en Ciudad de Juárez. Son presencia viva de Cristo quien se identifica con el migrante. Por eso, como iglesia, nos hemos preocupado de acompañarlos pastoralmente, de ayudarlos materialmente a través de nuestras instituciones especiales de caridad, apoyando el esfuerzo de los gobiernos ahí donde ha sido posible. Inspirado por el Papa Francisco, exhortamos a los gobiernos de la región a construir una Centroamérica que no gire en torno a la economía, sino a la centralidad de la persona humana, creando proyectos nacionales y regionales de atención humanitaria a favor de nuestros migrantes y de los migrantes que llegan a nuestros países, fortaleciendo los proyectos que ya existen para este fin. Que nuestra región sea digna casa, habitable donde nadie tenga necesidad de irse, y una casa tan amplia en donde quepan los hermanos extranjeros que esperan nuestra solidaridad. Hemos compartido con esperanza el avance de algunos de nuestros países en materia de justicia, superando la impunidad en relación con delitos de corrupción en la administración pública. Esto permite crear bases sólidas para una convivencia más humana y pacífica. Nos complace también constatar la presencia solidaria de nuestra Iglesia Católica de Centroamérica, denunciando
denunciando en varios países la explotación injusta e irresponsable de los recursos de la creación. Llena de consuelo también la profunda espiritualidad de nuestros pueblos, con la que se apela a la misericordia del Señor. Situaciones dramáticas de dolor y de pobreza. Damos gracias al Señor por el testimonio de fidelidad amorosa de tantos matrimonios y familias, la entrega misionera de nuestros sacerdotes y demás agentes de pastoral, y la fe alegre y comprometida de nuestros jóvenes. Sin embargo, seguimos viendo con suma preocupación el progresivo avance del relativismo ético, el doloroso drama de la trata de personas, la violencia que genera el narcotráfico, la imparable desigualdad económica que hiere nuestras sociedades generando nuevas formas de pobreza espiritual y material. Es preocupante también el lamentable retroceso en algunos países en los que se refiere a los derechos humanos, gobernabilidad y democracia pluralista. Delante de realidades tan complejas y difíciles, invitamos a todos a no perder la democracia pluralista. Delante de realidades tan complejas y difíciles, invitamos a todos a no perder la esperanza, a testimoniar con la vida la fuerza de la resurrección de Jesús, que no es algo del pasado, sino una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Sigamos comprometiéndonos en construir sociedades más justas y pacíficas con la convicción de fe donde parece que todo ha muerto. Por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. Es la fuerza que debe sostener nuestra fe y nuestra evangelización. Una mirada de esperanza. Con profundo gozo hemos recibido el anuncio del Papa Francisco de celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en el 2019, que tendrá como inspiración evangélica para los jóvenes a la Virgen María, Madre del Señor, a fin de que junto ella y con su intercesión descubran con renovado gozo el don de la vida y de la fe. Hemos decidido apoyar como Iglesia Católica en Centroamérica a la Arquidiócesis de Panamá en la organización y celebración de tan importante evento. Al mismo tiempo, invitamos a todos los jóvenes de nuestros países a prepararse con alegría para renovar y celebrar juntos como Iglesia su fe en Jesucristo junto al Papa Francisco en el 2019 en Panamá, redescubriendo con gozo la verdad del Evangelio acerca de la vida humana y la dignidad de la persona. Es también la gran ocasión para que los jóvenes centroamericanos puedan ofrecer ante el mundo su testimonio de creyentes que forman parte de una iglesia mayoritariamente joven, alegre y misionera, enriquecida por la sabiduría de los pobres y la sangre de sus mártires. En cada país haremos un camino espiritual con los jóvenes para prepararnos a esta Jornada Mundial de la Juventud y haremos con las diligencias necesarias para que los gobiernos de la región faciliten el tránsito entre los países a causa del evento. En esta asamblea hemos también elegido presidente del SEDAC a Monseñor José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, y al nuevo secretario del SEDAC, a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador. Encomendamos al Señor su servicio al episcopado centroamericano. Al concluir el año jubilar de la misericordia, no se cierra un argumento de estudio o un tema de moda, sino que es el momento de dar paso a la fantasía de la misericordia para dar vida a tantas iniciativas nuevas, fruto de la gracia. Sepamos salir de nosotros mismos para sostener y ayudar con misericordia divina a los hermanos que sufren, superando la indiferencia egoísta que nos hace impermeables al dolor ajeno y con la convicción de
que quedarse solamente en la ley equivale a banalizar la fe y la misericordia divina. Que llegue a todos a través del testimonio de los creyentes la caricia de Dios. Que la Virgen María, Madre de la Misericordia y la discípula más perfecta del Señor, nos estimule con su ejemplo y nos ayude con su intercesión a construir en Centroamérica lo que tan bellamente el Papa Francisco ha llamado la cultura de la misericordia. Escuchémosle a ella, la Virgen de Caná de Galilea, que nos dice: hagan lo que Él les diga, invitándonos amorosamente a dirigir el corazón hacia las periferias, a donde falta el vino de la alegría, de la esperanza y de la dignidad humana, y disponemos a seguir constantemente y con decisión alegre a Jesús, rostro radiante de la misericordia de Dios, quien vino no a ser servido, sino a servir y a dar la vida por todos. Dado en la ciudad de Guatemala el 24 de noviembre de 2016, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, presidente del SEDAC, Monseñor Pablo Varela Cerver, obispo auxiliar de Panamá, secretario del SEDAC, a quienes a partir del 24 de noviembre sustituyen como presidente Monseñor José Luis Escobar y como secretario Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Bien, de igual manera comentarles que el pasado 22 de noviembre se ha iniciado la fase romana del proceso de beatificación y canonización del Padre Rutilio Grande en la ciudad de Roma. Y esperando también buenas noticias sobre la causa de canonización de Monseñor Romero. Bien. Buenos días a todos. Vamos a iniciar el espacio de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con Edgardo Portillo de Órbita TV. Buenos días, Monseñor. Me gustaría conocer la opinión de la Iglesia. Sabemos que el viernes pasado, pues, en La Habana, Cuba, falleció Fidel Castro. Él es una figura que ha sido odiado y querido por muchos. Sin embargo, pues, de parte de la Iglesia Católica quisiéramos conocer cuál ha sido y cuál será el impacto que tendrá tal vez la muerte. Muchos dicen que con la muerte de Fidel el pueblo de Cuba se va a liberar de la esclavitud, pero quisiéramos saber la posición de la Iglesia Católica. Bien, en primer lugar, como Iglesia, la Iglesia que es madre reza por todos los fieles difuntos. También por Fidel Castro, la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz y por lo tanto también él es sujeto de salvación. Por eso la Iglesia reza por él. El Papa Francisco ha elevado oraciones por él y ha enviado un telegrama al excelentísimo señor Raúl Modesto Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, en La Habana, y dice el Papa, al recibir la triste noticia del fallecimiento de su querido hermano, el excelentísimo señor Fidel Alejandro Castro, expresidente del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba, expreso mis sentimientos de pesar a vuestra excelencia y a los demás familiares del difunto dignatario, así como al gobierno y al pueblo de esa amada nación. Al mismo tiempo ofrezco plegarias al Señor por su descanso y confío a todo el pueblo cubano a la materna intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de este país. Y nosotros nos unimos a esta oración del Papa y confiamos al pueblo cubano también a la intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de ese país. Rezamos porque Dios le depare al pueblo cubano lo mejor que Dios puede deparar para sus hijos, la felicidad. Gabriela Sosa de Canal 19.
Buenos días, Monseñor. Nada más conocer, el presidente el día de ayer habló sobre una petición del Papa en el contexto del Año de la Misericordia, de liberar las cárceles de aquellos presos que ya están próximos a cumplir su condena. Quisiéramos saber cuál es el mensaje específico del Papa y cómo considera la Iglesia que han habido avances en el país, en el sistema carcelario, si se está avanzando o si se ha quedado estancado. Buenos días. Bien, desde luego, si ha avanzado o está estancado, pues ya las instituciones correspondientes tendrán que determinarlo. Nosotros nos confiamos al cuidado que los capellanes de las cárceles puedan tener, atendiendo espiritualmente a las personas que se encuentran ahí recluidas. De ahí el Papa, ciertamente, con este corazón grande, sobre todo el gran promotor de la misericordia de Dios para el mundo, creo que en su dignidad de pastor y en su corazón de pastor está sobre todo el facilitar para aquellos que de alguna manera hayan cumplido ya el tiempo necesario de su condena, por así decirlo, que se tenga ya misericordia de ellos y según sus comportamientos puedan ser puestos de acuerdo a la salud, a la edad o al estado en que se encuentren, puestos en estado de libertad total o condicional según las leyes del país. Pero la Iglesia es respetuosa, desde luego, del ordenamiento jurídico del país. Acogemos el deseo del Papa con alegría y rezaremos junto a él porque esto pueda ser realidad. Raquel Herrera, de Canal 12. Muy buenos días, Monseñor. Quisiera conocer su opinión. Usted hablaba en el mensaje episcopal que ha leído que una de las preocupaciones es el tema de la migración. Como Iglesia, ¿cómo creen que se ha avanzado en cuanto a las acciones que están tomando los países centroamericanos y en especial los del Triángulo Norte, que es donde más migración se da, para evitar que más personas se estén yendo hacia otros países, en especial hacia Estados Unidos? Y si en el tema de la seguridad, que principalmente es uno de esos temas que obliga a las personas, según lo que dicen, a migrar o a buscar otras oportunidades, ¿cómo ven las acciones que está tomando el gobierno para pues detener el impacto de la criminalidad, teniendo en cuenta que hasta la misma corporación está registrando bajas? Bien, en primer lugar, la migración es un hecho que nos preocupa a todos. Por encima de todo, deseamos que se pudiese crear condiciones de vida en el país, ya lo decía el documento, que permita a los habitantes de las naciones de la región vivir en paz y vivir con las necesidades básicas suplidas, con las necesidades básicas pues alcanzadas por los recursos que le pudiese proporcionar un trabajo digno y estable, una situación de justicia en los países de la región. Desde luego, la pobreza, lo decía ya el documento, la inseguridad, es lo que más, de alguna manera, empuja a las personas a emigrar. Pues ojalá que los países pudiésemos hacer en la región todos los esfuerzos posibles para que todos vean satisfechas sus necesidades y sobre todo crear condiciones para que exista una seguridad que garantice la vida en el país. Hay esfuerzos, desde luego, que deberemos reforzarlos entre todos. Las autoridades hacen lo suyo, nosotros tendremos que hacer lo nuestro. A lo mejor tenemos que ser más solidarios, a lo mejor tenemos que rezar un poco más, a lo mejor tenemos que ayunar un poco más porque en este país haya más solidaridad fraterna y justicia. A lo mejor tendremos que abrir más el corazón cristiano a los necesitados, pero sobre todo apoyar porque los planes de seguridad puedan ser justos también
y puedan ser efectivos. Yo creo que en cada nación hacen los planes que pueden proyectar. Seguramente se puede hacer mucho más. Recemos para eso, para que sean mucho más efectivos y sean más amplios. Por ejemplo, en El Salvador, ¿usted cree que necesitamos programas de seguridad más efectivos? Ya vemos que, por ejemplo, hay personas que hablan que no es tanto la pobreza lo que los obliga a migrar, sino el tema de la inseguridad. ¿Qué tanto cree la Iglesia desde el punto de vista en el país que se está avanzando en ese tema? Cuando vemos que prácticamente entre el gobierno y las estructuras que están en estos momentos dirigiendo el mayor índice delincuencial, hay una guerra declarada. Yo creo que lo último que debemos perder nosotros los cristianos es la esperanza de que esto puede mejorar, de que esto un día va a cambiar. Claro, en el momento actual sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, sabemos los riesgos que todos corremos en todas partes, que se hacen esfuerzos que a lo mejor no son todos los que se hacen, son los que por hoy se pueden hacer, que a lo mejor deben reforzarlos, seguramente que deben hacerlo, pero la Iglesia acompañará y apoyará todo lo que vaya en beneficio de los demás, de los más necesitados, de la gente que está viviendo también en la inseguridad. Nosotros somos conscientes y queremos también contribuir a esto. Gracias. Georgina Salinas, de Gente B. Buenos días, Monseñor. Si puede precisar los avances en el proceso de beatificación de Rutilio Grande y de canonización de Monseñor Romero, por un lado, y por otro, quisiera también que, tomando en cuenta que hay 2 papas en la historia que han visitado la casa de Fidel, si para la Iglesia Católica se identifica en esta figura un legado importante para el mundo, sobre todo porque promovió transformaciones estructurales en función de los más necesitados. Bien, el proceso del Rutilio Grande, en primer lugar. El 16 de agosto cerramos la etapa diocesana del proceso de beatificación y canonización del padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita, y todo lo hemos enviado a Roma. Lo ha recibido allá la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, y al inicio del mes de noviembre emitió un decreto, ¿verdad?, en el que se hablaba ya de la apertura del proceso romano del padre Rutilio Grande. Tenemos entendido que el martes 22 de noviembre se dio este acontecimiento de la apertura, se abren las cajas, se revisa el proceso y se entrega al postulador general de la Orden Jesuita, del padre Antón Viter, la parte que le corresponde para que pueda trabajar la posición de la Iglesia Católica sobre el martirio del padre Rutilio Grande. Estamos en esta etapa de escribir la posición de la Iglesia y de defender la posición de la Iglesia ante la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, para demostrar que efectivamente el padre Rutilio Grande murió con fama de martirio y ha vivido todo este tiempo, ha sobrevivido todo este tiempo esta fama de martirio del padre Rutilio Grande, porque efectivamente tuvo una muerte martirial. El caso de Monseñor Romero, que ya ha sido beatificado en el 2015, el 23 de mayo, hemos presentado unos milagros. Los 3 primeros milagros ni siquiera alcanzaron a llegar a la congregación, porque el postulador, Monseñor Vincenzo Paglia, habiéndolos revisado con unos médicos, determinó pues que no era conveniente presentarlos. Hemos enviado un 4º milagro que a nuestro juicio puede aportarnos algo valioso para la causa de Monseñor Romero, y estamos en la espera
de que sea aceptado. Estamos con mucha esperanza, creemos que así va a ser y estamos ya preparando el tribunal eclesiástico para que cuando nos lo comuniquen podamos instruir el proceso del milagro de Monseñor Romero y poder presentarlo a la Sagrada Congregación para las causas de los santos. Pero estamos a la espera de que la Santa Sede, a través de la congregación, emita un decreto que sí ha pasado el crisol y que se nos autoriza para que lo instruyamos. Estamos en esa etapa con Monseñor Romero. Ojalá que avance esto y podamos tener, acuérdense que el próximo año celebramos el 100º aniversario del natalicio de Monseñor Romero y podamos tener al menos una buena noticia sobre su canonización, para que pues un día a lo mejor podamos tener una fiesta grande de Rutilio y de Romero juntos. Bien. Y desde luego, yo considero que de alguna manera Fidel Castro habrá hecho cosas buenas. Otra cosa es que haya mucha gente que no acepta su figura, que no acepta su revolución, que no acepta cómo haya conducido la nación. Pero habrá hecho cosas buenas, como tú y yo hemos hecho cosas buenas, y habrá hecho cosas como nosotros, que hacemos cosas que a lo mejor los demás no aprueban. Pero el gran juez de la historia, que es Dios, Jesucristo, le juzgarán a él. Nosotros rezamos por él también, porque la iglesia es madre, y rezamos porque haya hecho bien a muchas personas. En su intención seguramente quiso hacer bien las cosas, a su manera, con su ideología, con su manera de pensar, quiso hacer bien las cosas. Otra cosa es que unos lo aceptaron, otros no lo aceptaron, pero en su corazón habrá querido hacer también las cosas buenas y hacer bien las cosas. Dejemos que el Señor de la historia, ¿verdad?, le mire, y Dios a todos nos sabrá ver con ojos de misericordia, porque Dios es un Padre bueno. Bien. La última pregunta es de Eugenia Velázquez, del Diario de Hoy. Buenos días, Monseñor. Mi pregunta tiene que ver con una propuesta que ha hecho el gobierno recientemente para incrementar el impuesto que se paga a la gasolina, ¿verdad?, al fovial. Quisiera saber su opinión sobre esto, pues una de las, conclusiones que ustedes han llegado como iglesia es que la pobreza es un factor que incide en que las personas emigren de El Salvador. ¿Cómo afectaría esto? Pues se trata de un incremento de un impuesto que viene a golpear un poco más el bolsillo, ¿verdad? Desde luego, y afecta más a los pobres. Por eso el arzobispo permanentemente vive insistiendo él en que estos impuestos deben afectar más a los que más tienen o a los que más ganan. A lo mejor se habla de impuestos diferenciados en ese sentido. ¿Ven? Porque hay personas pobres que trabajan con un pequeño pick-up, que trabajan con un pequeño microbús, que se transportan en un vehículo pues sencillo a sus trabajos. A lo mejor esto les afecta, no a lo mejor les afecta notablemente, Por eso el arzobispo siempre ha insistido en que los que tienen más paguen más que los que tienen menos, que se debe favorecer a los más pobres, a los más necesitados en este sentido. Yo entiendo que haya necesidad de recursos en este país y la Iglesia lo entiende, pero de muchas maneras la Iglesia ha insistido en esto, en que se debe de poner impuestos, a lo mejor de esta manera diferenciada para los distintos sectores de la nación. Bien. Muchas gracias a todos. Bendiciones.